Entonces, el viernes por la noche, mi familia y yo fuimos a un partido de fútbol en la escuela secundaria y mi esposa decidió ir y llevar a todos nuestros hijos cuando estaba en el trabajo. Y entonces cuando llegué a casa, mi casa estaba vacía. Maldito. Me entero de que se han ido. Y luego mi esposa me envía un mensaje de texto con una foto de ella con una bolsa de hielo en el frente de su camisa. Un rato después recibo un mensaje caliente, muy caliente. Soy miserable. Así que como el buen y piadoso esposo que soy, me quedé en casa. Cenamos en nuestra casa con aire acondicionado. Seguí trabajando en este mensaje en mi oficina con aire acondicionado. Quiero decir, alguien tuvo que sufrir y ese fui yo. Bueno, decidí ir, pero calculé el tiempo para llegar, esperaba en el último cuarto. Desafortunadamente el juego ya había terminado cuando llegué. Maldito. Me reuní con la familia, lo subí a mi auto, encendí el aire acondicionado, llevé a mi esposa a su auto y luego comenzamos nuestro viaje a casa. Bueno, el juego era en un barrio que ninguno de los dos conocía muy bien. Entonces, como siempre hago, simplemente presioné el botón de inicio en mi GPS y navegué hasta casa sin problemas. Bueno, el capítulo 11 de Juan ha sido un GPS espiritual para las personas mientras navegan por el sufrimiento que invade sus vidas. Ha dado un propósito, una perspectiva. Maneras de procesar el dolor que han sido útiles, sanadoras y que dan vida para muchos, porque todo proviene de la palabra de Dios. Bueno, hoy no será diferente. Eso continuará hoy con lo que probablemente sea el mensaje más íntimo y personal de esta serie, ya que Jesús realmente entra en el sufrimiento de las personas. Lo que sucederá como resultado de nuestro texto de hoy es que verás cómo es tener a Jesús contigo en tu sufrimiento. Ahora, si no has estado aquí, necesitas un pequeño repaso. Juan 11 comienza con Jesús. Él está en un lugar apartado. Está a muchos kilómetros de Jerusalén, donde casi fue asesinado por una multitud enfurecida. Puedes ver eso al final del capítulo 10. Él se aleja de todo eso. Y mientras está allí, recibe un mensaje de dos hermanas, María y Marta, diciéndole que su amigo, el hermano de ellas, Lázaro, estaba enfermo. Jesús amaba a estos tres. Ellos eran sus seguidores. A menudo se quedaba con ellos en su casa cuando visitaba Jerusalén, porque su casa estaba ubicada a menos de 2 millas al sureste de la ciudad. Bueno, Jesús espera un poco antes de responder e ir a Betania, donde ellos están, y en ese tiempo Lázaro sucumbió a su enfermedad y murió. Así que cuando Jesús llega, una de las hermanas, María, se encuentra con Jesús en el camino antes de que él entre al pueblo, diciéndole, versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que ella confiaba en él y no entendía por qué las cosas resultaron de la manera en que lo hicieron. Bueno, para devolverle la esperanza a su corazón, Jesús le dice, versículo 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice él, no morirá jamás. En otras palabras, Él es todo lo que se necesita para la vida eterna. Todos sus caminos, todos sus maestros, todas las demás formas de llegar al cielo en realidad conducen a la destrucción, no al cielo. Él es el único camino a la vida eterna. Y luego dice que todos los que creen en Él, como lo hizo Lázaro, vivirán para siempre, incluso si mueren. Y todos los que creen en Él nunca morirán, es decir, nunca morirán eternamente. Así que para el cristiano, nuestra muerte no es nuestro final. Simplemente cambiamos de lugar. Simplemente cambiamos de dirección de aquí al cielo, donde viviremos hasta que regresemos con Jesús y seamos resucitados. De hecho, si tiendes a pensar en la muerte como dejar de existir, entonces nadie muere realmente, porque nadie deja de existir. Todos nosotros vivimos para siempre. Todos nosotros. La única pregunta no es si, la única pregunta es dónde. Jesús le preguntó a María si le creía. Ella hace una de las grandes confesiones de la Biblia en el versículo 27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo. Y me pregunto si eso es lo que tú crees acerca de Jesús hoy, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, enviado para salvarte de tu pecado. Eso es lo que Él realmente es. Y eso es realmente lo que Él vino a hacer aquí. Ahora, después de haber estado estudiando este capítulo durante un mes, me llama la atención cuánto tiempo toma llegar realmente al milagro.
Quiero decir, alerta de spoiler, si aún no lo sabes, Lázaro, Jesús lo resucita de entre los muertos, ¿de acuerdo? Así que lo siento por arruinarte eso si no lo sabías, pero ninguno de sus otros milagros tiene todo este drama, toda esta humanidad antes del milagro. Y como te hemos estado diciendo, creo que este texto está destinado a equiparnos para los momentos en los que, como María y Marta, enfrentamos pruebas. Enfrentamos sufrimiento en nuestra vida. Así que no sé con qué has venido hoy aquí. Quizá, como María y Marta, sea la pérdida de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, un diagnóstico, un hijo descarriado, un cónyuge incrédulo, la muerte de un sueño, la agonía de esperar por algo que aún no tienes. Sea lo que sea, este texto, Juan 11, es para ti. No puedo decirte cuántas personas en esta serie me han dicho en la puerta, mi familiar murió esta mañana. Y esto es exactamente lo que necesitaba escuchar. Vamos a sumergirnos en el texto, versículo 28. Cuando ella, es decir, Marta, hubo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en privado, el maestro está aquí y te llama. Así que después de hacer esta confesión, Marta deja a Jesús para ir a contarle a su hermana María la gran noticia. Jesús está aquí y quiere hablar contigo. Antes de continuar, ¿notaste cómo llamó ella a Jesús? El maestro, él era su rabino, pero es interesante, los rabinos en aquellos días no enseñaban a las mujeres, pero Jesús sí lo hacía porque su mensaje es para todos. Fíjate también, él es el maestro. Es decir, él es el mejor, el incomparable, el maestro único en su clase. Un título, por cierto, que no se usa para Jesús en el resto del Nuevo Testamento, pero para quien sí se usa. Ahora el maestro es el Espíritu Santo. Además, ¿notaste que María le dijo esto a María? ¿Viste que fue en privado? ¿Por qué hizo eso? Quiero decir, tal vez fue un intento de darle a María un poco de privacidad mientras hablaba con Jesús. Después de todo, el versículo 19 dice que muchas personas habían venido a consolarlas por la pérdida de su hermano. O tal vez esto es un intento de proteger a Jesús de ser visto por personas que irían a contarles a las autoridades religiosas, quienes no estaban muy contentas con él. Oye, sabemos dónde está Jesús. Sea cual sea la razón, el texto no lo dice. Creo que se da a entender que es para alejarla de la multitud, para que esté con Jesús. Pero el versículo 29, y cuando ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. La respuesta inmediata de María es casi levantarse e irse mientras María está hablando. Ya sabes, ¿dónde está Jesús? Bueno, todo este tiempo en el versículo 30 Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que seguía en el lugar donde María se había encontrado con él. Hay mucha especulación sobre esto, pero no es porque él estuviera preocupado por los judíos o asustado de que fueran a hacerle algo a él o a sus discípulos. Algunos autores sugieren que se queda fuera de la aldea porque ahí es donde estaba el cementerio. De nuevo, María no estaba sola cuando llegó. Recuerda, esta es una casa llena de dolientes. Versículo 31. Cuando los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, vieron que María se levantó rápidamente y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Así que con María y Marta ya fuera de la casa, no hay razón para que este grupo de dolientes permanezca allí. Así que se van con María pensando que ella va al sepulcro. ¿Por qué hacen eso? Bueno, se van para apoyarla, para bendecirla, para llorar con ella, para consolarla en su dolor. Cada cultura maneja la muerte de manera un poco diferente, y así es como lo hacen en Israel, al menos en aquel entonces. Y como dije la semana pasada, es costumbre que las familias, cuando han perdido a un ser querido, estén de luto profundo durante una semana. Y durante ese tiempo, no solo la familia y los amigos lloraban con ellos, sino también plañideras profesionales. Contrataban a profesionales para que vinieran a llorar, gemir y lamentarse con ellos por su pérdida. Y esta palabra llorar en el versículo 31 no significa un sollozo suave y silencioso. Esto es llanto descontrolado, sollozos profundos, lamentos guturales. Esto es dolor real. Bueno, cualquier posibilidad de la privacidad tranquila ahora ha desaparecido. Pero si lo piensas bien, en la soberanía de Dios se estaba reuniendo una gran multitud para presenciar un milagro. Y en la misericordia de Dios, según el versículo 45, algunas personas de esa gran multitud van a ver este milagro y serán salvas. Y antes de continuar, creo que hay algo instructivo para nosotros aquí.
Hay algo importante que debemos considerar. Cuando conoces a alguien que está sufriendo, como Jesús y como los que lloran aquí, deberías, en primer lugar, brindar una simpatía decidida. Si estás tomando notas, el primer punto es brindar una simpatía decidida. Cuando nuestros amigos y familiares sufren, es importante para ellos que los rodeemos y apoyemos. Es importante para ellos que decidamos hacerlo. ¿Por qué? Porque muy a menudo, cuando no sabemos qué decir, no decimos nada en absoluto. Y eso no es útil. Eso no está bien. Podemos aprender algo de Jesús, quien se acercó a María y a Marta en su dolor. También podemos aprender algo de los que estaban allí llorando. Ellos simplemente lo hicieron. Todo lo que hicieron fue aplicar Romanos 12:15, que nos dice que lloremos con los que lloran. Jesús pudo haberse quedado lejos durante 2 días, pero luego viajó muchos kilómetros para estar cerca de María y Marta en su sufrimiento lleno de dolor. Sin mencionar nuevamente a toda la familia, amigos y dolientes que también se habían reunido a su alrededor. Y por parte de Jesús, esto es simplemente el cumplimiento de una promesa hecha en el Salmo 34:18, que Dios no se aleja de los que sufren, sino que, cito, está cerca de los quebrantados de corazón. Eso es porque, como dice 1 Corintios 1:3, Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestra aflicción. Pero 2 Corintios 7:6 es este versículo asombroso donde Pablo escribe esto. Él dice, Dios que consuela a los abatidos, bien, Dios es consolador. Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. ¿Escuchas eso? ¿Cómo consuela Dios a su pueblo que sufre? Él los consuela profundamente cuando su pueblo se acerca a aquellos que están sufriendo y les ofrece un gran ánimo, una valiosa ayuda y un apoyo incondicional. Y escucha, Dios puede hacer eso contigo para las personas que conoces y amas que están sufriendo. Si conoces al autor R.C. Sproul, él cuenta una historia sobre su padre al final de su vida. Él dice, mi padre fue un inválido durante 3 años antes de morir. Se sentaba en su silla todo el día, completamente solo. Me volví bastante amargado por esto cuando era niño. Le pregunté a mi madre, ¿por qué ninguno de los amigos de papá viene a visitarlo? Él siempre era el primero en ir a sus casas cuando surgía algún problema. Mi madre dijo, hijo, les da demasiada vergüenza ver a tu padre así. Porque no saben cómo manejar la situación. No saben qué decir. Amigos, eso nunca debería decirse de nosotros, de ninguno de nosotros. Sepamos o no qué decir, debemos decidirlo. Por eso elegí esa palabra. Debemos decidir mostrar simpatía a quienes sufren. Es tan bueno ser amables con ellos, mostrarles simpatía, dejarles ver tu dolor por ellos. Compartir verdades de la palabra de Dios que te han consolado cuando tú has sufrido. Y hacerlo de maneras genuinas y reales que no parezcan insensibles ni condescendientes. Y si piensas, bueno, eso es mucho, solo quiero que sepas que si realmente quieres estar preparado para hacer esto, tenemos una clase aquí llamada Compasión en Acción, donde puedes recibir instrucción bíblica y ayuda práctica sobre cómo ser de bendición para quienes están sufriendo. Si te interesa, envíanos un correo a info@redeemerac.org. Así que si por casualidad estás aquí hoy y has estado evitando a alguien que está sufriendo porque no sabes qué decirle, desconéctate un segundo, solo un segundo, y mándale un mensaje. Hazle saber que estás pensando en él o ella. Dile que vas a orar por esa persona y luego realmente ora por ella. Llévale una comida, mándale una tarjeta, invítale a tomar un café o a cenar. ¿Por qué? Porque Jesús no evitó a esta familia que sufría, sino que viajó muchos kilómetros para estar con ellos en su sufrimiento. Y la familia y los amigos de esta familia hicieron exactamente lo mismo para consolarlos, acompañarlos y llorar con ellos mientras ellos lloraban. Así que decide hacer algo para mostrarle a las personas que sufren en tu vida que te importan. Y quién sabe, puede ser que Dios los consuele, que el Dios del universo los consuele a través del consuelo que viene de ti. ¿Y qué tan increíble sería ser usado por Dios de esa manera?
Bueno, ¿qué sucede cuando María finalmente llega y se encuentra con Jesús? Versículo 32. Ahora, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, creo que eso es clave. Ella cayó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hasta ese momento tal vez había podido contenerse relativamente bien, pero como suele pasarnos, al ver a alguien, al estar aquí, al ver a Jesús, es cuando simplemente cae al suelo. Parece que eso está relacionado con su deseo de que él hubiera estado allí todo el tiempo, por lo que ella dijo. Ella dijo lo mismo, Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tal vez cae a sus pies en adoración. Quizás cae a sus pies abrumada por el dolor y el cansancio. Quizás sean las tres cosas: adoración, dolor y agotamiento. Quiero decir, ambas hermanas confiaban en Jesús y ambas también tenían preguntas sin respuestas sobre por qué las cosas resultaron como lo hicieron, como si Él fuera una parte tan importante de sus vidas. Ellas creían en Él, creían que Él es bueno. Él siempre hacía lo correcto. Él solo hacía lo que era mejor. Y sin embargo, les cuesta ver todo eso a través de la niebla que envolvía sus corazones por la pérdida de su hermano. Y si Él hubiera estado allí, Lázaro todavía estaría vivo. Ellas creían en Él, están convencidas de su poder, están convencidas de su amor por ellas. Y parece que ambas están decepcionadas porque en sus mentes ya no se puede hacer nada al respecto. Bueno, el fin de semana pasado vimos que Jesús no reprendió a María por no confiar perfectamente en Él. Tampoco va a reprender a María aquí. Él entiende nuestro dolor. Él es paciente con nosotros en nuestro sufrimiento. Él entiende que somos débiles y pecadores, y eso es en nuestros mejores momentos, no digamos en los peores, como cuando sufrimos. Así que teniendo todo esto en cuenta, como vimos que hizo María la semana pasada y como vemos que hace María aquí, cuando sufrimos, solo recuerda que está bien para ti. Pasando al punto número 2, expresa una reverencia confundida. Está bien expresar una reverencia confundida. Como estas hermanas que no entienden por qué las cosas resultaron como lo hicieron, por qué Él no vino cuando lo buscaron, por qué no sanó a su hermano, su querido amigo, cuando sanó a miles de extraños como ellas, derrama tu corazón. Ora tus pensamientos más sinceros a Dios en tu sufrimiento. Si estás confundido, exprésalo. Si tienes preguntas, hazlas. Si no entiendes por qué las cosas resultaron como lo hicieron, díselo. Estas hermanas nos muestran que Dios puede soportar nuestras preguntas. Él puede soportar nuestra confusión sin lanzarnos un rayo por hacerlo. Sin embargo, siempre debemos procurar hacer esto con un sentido de reverencia, un sentido de respeto, porque en todo eso seguimos hablando con el Dios del universo, ¿verdad? Mira el versículo 21 y el versículo 32. ¿De dónde saco esta parte? Ambas declaraciones de ambas hermanas comienzan con exactamente la misma palabra, ¿verdad? ¿Cuál es? Es Señor, Maestro, el que está a cargo. He escuchado que Dios es lo suficientemente grande para soportar tus emociones sinceras, así que solo déjaselo a Él. Bueno, en cierto sentido eso es correcto. Él es lo suficientemente grande. Él nos soporta todo el tiempo cuando pecamos contra Él. Esto no tiene nada que ver con la grandeza de Dios. Esto tiene que ver con que en todo momento, en todas las circunstancias, pase lo que pase, Él siempre es el creador y nosotros siempre somos las criaturas, punto. Las hermanas no tenían idea de lo que Jesús estaba haciendo. No tenían idea de lo que Él planeaba hacer. Tuvieron una pista cuando Él le dijo al mensajero que les dijera mucho antes, en el versículo 4 días antes, que la enfermedad de Lázaro no terminaría en muerte. Pero no hay nada aquí en el texto que sugiera que eso está en su mente en este momento. Simplemente se aferran a la promesa. No, eso no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que ambas hermanas están confundidas y sin embargo son respetuosas. Simplemente no presumimos. No queremos presumir de su gracia ni hablarle de maneras que parezcan que es nuestro igual, cuando Él está lejos de ser nuestro igual. Mira, Job hizo esto. Él intentó mirar a Dios a los ojos como si fuera su igual y decirle lo que pensaba por todo el sufrimiento que había soportado. Y el resultado de todo eso fue que en el último capítulo del libro, capítulo 42, versículo 3, su respuesta es una muestra de humildad.
como he hablado de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía. Y luego, 3 versículos después, Job 42:6 dice: por haber hablado en ignorancia, por haberme dirigido a Dios de esa manera, me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Acaso nunca le reclamamos a Dios? Nunca le decimos lo que realmente pensamos. Podemos estar realmente confundidos, realmente heridos y muy enojados. Pero antes de acercarnos a Él, debemos ponernos en una actitud de reverencia antes de desahogarnos sin filtro y decir algo por lo que luego tendremos que pedirle perdón. Lo cual, por cierto, Él nos concederá porque es misericordioso, compasivo y bondadoso. Así que, aunque podemos expresar nuestra confusión, siempre debemos procurar hacerlo de manera que no tengamos que confesarlo al Señor como pecado. Cuando nuestro sufrimiento termine y recuperemos la cordura. Así que en nuestra duda, en nuestra confusión, en nuestras preguntas, resistamos la tentación de hacer acusaciones contra el carácter de Dios y mantengámonos respetuosos al expresar esa duda y confusión ante Él. Bueno, ahora que Jesús está allí, ¿qué van a hacer? Versículo 33. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó mucho. Quiero que imaginen la escena por un momento. Aquí está María llorando. Esa palabra significa sollozando. Todos los dolientes que las han estado consolando durante días también están llorando y lamentándose. Es como si hubiera una creciente oleada de emociones girando a su alrededor. Y basándose en la declaración de María y al ver a todos llorando y lamentándose, el versículo 33 dice que Jesús, fíjense, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó mucho. La palabra traducida como se conmovió profundamente literalmente significa resoplar como un caballo. Se refiere a una emoción intensa, a sentimientos fuertes que Jesús está experimentando mientras todo eso sucede a su alrededor. Pero no es solo una emoción fuerte en general, es una emoción fuerte mezclada con ira. Así que esto es rabia, esto es repulsión, es indignación. Y la última frase, se turbó mucho, añade confusión, angustia y tal vez incluso temblor a su furia. Es probable que Jesús estuviera temblando de furia por lo que está viendo a su alrededor. Ahora, puede que te sorprenda que Jesús se enoje por algo, que no sea simplemente como un hippie feliz cada segundo de cada día. Tendrías que preguntarte, si eso es lo que dice el texto, entonces ¿por qué está furioso? No creo que sea por la incredulidad de la gente allí. Él está rodeado de incredulidad todo el tiempo y la rabia no era su respuesta. Nadie siquiera sabía que debía creer en él para que resucitara a Lázaro en ese momento. Quiero decir, María y Marta incluso expresaron una confianza imperfecta en él cuando dijeron que Lázaro no habría muerto si él hubiera estado allí. Entonces, si no es por su incredulidad, ¿por qué Jesús arde de ira en este momento? Bueno, déjame preguntarte, ¿qué causa que la disposición estable de Dios sea la ira o el enojo? ¿Qué provoca eso en Dios? La respuesta es el pecado, ¿verdad? ¿Y cuál es el salario del pecado en nuestras vidas? Es la muerte. ¿Sobre qué están llorando y lamentándose todas las personas allí? El pecado y la muerte. ¿Qué es un intruso en este mundo que no es como Dios lo creó originalmente? El pecado y la muerte. Creo que por eso Jesús está enfurecido aquí. Él está furioso por el pecado y la muerte y el caos y la tristeza que están causando, no solo en esta familia, sino por extensión en toda la raza humana. Mientras se prepara en muy poco tiempo, ¿para qué? Para conquistar la muerte muriendo por el pecado en la cruz. Así que aquí está nuestro campeón preparándose para luchar contra nuestro último enemigo, la muerte. Versículo 34. Y dijo, ¿dónde lo han puesto? Esa pregunta es aún más conmovedora ahora que sabes que está lleno de furia. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Ellos, en el versículo 34, ¿notaste quiénes son?
No está identificado. Sin embargo, probablemente sean las hermanas. ¿Por qué? Porque ellos llaman a Jesús el Señor. Lo que nos lleva al versículo más corto de la Biblia en inglés. Versículo 35, Jesús lloró. Todos tienen al menos un versículo de la Biblia memorizado. Jesús lloró. Ahora, esta palabra no es la misma que se usa en el versículo 33, traducida como llorando. Esta palabra es mucho más contenida. Es un derramar de lágrimas en silencio. Jesús lloró con los que lloraban. Ellos lloraban por la muerte. Él lloró por el efecto de la muerte en las personas a su alrededor. Y por extensión, creo que por el efecto del pecado y la muerte en toda la raza humana, lo que significa que Jesús no era un robot insensible o indiferente. Él era un ser humano real, igual que nosotros. Excepto que estas lágrimas y todas las emociones intensas de las que hablamos estaban completamente libres de pecado, brotaban de su santo odio al pecado y a la muerte y de su amor infinito por su pueblo que sufría. Así que esto es santidad y amor al mismo tiempo. Esto es justicia y misericordia al mismo tiempo. Jesús se conmueve por el sufrimiento de su pueblo al mismo tiempo que se enfurece ante el pecado y la muerte que causan ese sufrimiento. A partir de esto podemos ver que en las experiencias más profundas de nuestro propio sufrimiento nunca debemos ver a Dios como distante o indiferente, sino que debemos, punto número 3, recibir la empatía divina. Recibe la empatía divina. La empatía va más allá de la simpatía. No es solo compasión o tristeza por el sufrimiento de otra persona. Comparte el sufrimiento. Se pone en el lugar de quien sufre. La empatía comprende profundamente la situación del que sufre y comparte toda la emoción, tal como lo hace Jesús aquí con los que sufren en Betania. Y lo que era cierto entonces, sigue siendo cierto ahora. Incluso hoy, con Jesús a la diestra de Dios, como dijo un autor, Él todavía puede ser tocado por nuestras debilidades y aún puede comprender las lágrimas como siempre. Aquí hay una complejidad emocional. De nuevo, Él se enfurece por lo que el pecado y la muerte han causado y puede llorar por el efecto del pecado y la muerte en la vida de aquellos a quienes amaba. Y esto toca algo profundo que el libro de Hebreos dice sobre Él. En el capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesús, dice, cito, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no sea capaz de hacerlo. No, tenemos a uno que sí puede compadecerse, uno que en todo ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Y pensamos en eso como la tentación de pecar, y con razón lo hacemos. Pero ¿qué hay de pecar en medio del sufrimiento? ¿Qué hay de pecar en medio de la agonía? Jesús puede compadecerse de la debilidad que nos invade cuando sufrimos. Así como parece que lo está haciendo en este momento en Juan 11, Él fue tentado en todo, incluso tentado a desesperarse, dudar, huir, irse, gritar y clamar en nuestro sufrimiento. Y como eso es verdad acerca de Él, que puede compadecerse de nosotros en nuestra debilidad, el siguiente versículo, el versículo 16, dice, acerquémonos pues, basados en esa verdad, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia en el momento de necesidad, incluso cuando el momento en que necesitamos misericordia es un tiempo de profundo sufrimiento. Entonces, ¿eso es lo que haces cuando sufres? ¿Vas a Él con valentía y confianza y le abres tu corazón? ¿O ves a Dios más como una roca, insensible, indiferente, inafectado, alto y sublime, por encima de todo, del sufrimiento de su pueblo? Así es como los griegos veían a sus dioses. Ellos llamaban a sus dioses apatheia. ¿Te suena familiar? Es una palabra griega. De ahí proviene nuestra palabra en inglés apathetic. ¿Podría ser que así es como ves a Dios? Apático, insensible, indiferente ante tu sufrimiento. Quiero decir, al fin y al cabo, Él es soberano. Y así Él ha preordenado nuestro sufrimiento para su bien, para nuestro bien y para su gloria. Así que simplemente está fríamente por encima de todo. Y deberíamos simplemente superarlo.
Espero que Juan 11 te sane para siempre de esa idea, de ese error. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, ese primer cristiano se revistió de nuestra humanidad, incluyendo nuestra vida emocional como seres humanos. Siendo verdaderamente y perfectamente humano, el alma de Jesús podía sentir emociones igual que nosotros, solo que sin pecado. Sus emociones siempre están sometidas a la voluntad de su Padre. Así que Él se enoja ante el pecado y la muerte que sufrimos a manos de ellos. Él se conmueve de tristeza por el efecto del pecado y la muerte en nuestras vidas. Él lo siente junto contigo en tu duelo, en tu sufrimiento, en tu dolor. Cuando clamamos a Él en medio de la confusión para que nos ayude, para que nos consuele, Él lo entiende. Él escucha, Él comprende porque lo experimenta. Como dice Isaías 53:3 acerca de Él, que Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que acude a Él. Ve a Él, míralo como alguien que está contigo en tu sufrimiento y recibe su empatía. Por cierto, esto demuestra de una vez por todas que ser estoico, frío e indiferente ante el sufrimiento no es evidencia de gracia o madurez en la vida cristiana, ¿verdad? La simpatía, la empatía, llorar con los que lloran. Acabamos de ver que eso en realidad es ser como Cristo. No me importa lo que te haya dicho tu papá cuando eras niño. Si el Hijo de Dios lloró ante el efecto del pecado y la muerte, no hay nada poco masculino, vergonzoso, débil o patético en que un cristiano llore con los que sufren. Y una cosa más. Nunca, jamás pienses que la Virgen María o algún santo son los que realmente sienten compasión por los pecadores aquí abajo. No, eso es una blasfemia. Y eso demuestra total ignorancia de textos como este. Escucha el Salmo 40, versículo 17. Le da voz al pueblo sufriente de Dios. Escucha a dónde acuden. Dice, en cuanto a mí, soy pobre y necesitado, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda, no algún santo. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Entonces ora, no tardes, oh Dios. Primera de Pedro 5:7. Echad todas vuestras ansiedades, todos vuestros temores, todos vuestros problemas, todas vuestras dificultades, echadlas todas sobre Él, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de vosotros. Él cuida de vosotros. Él cuida de vosotros con gran atención y cariño. Así que no te alejes del Señor en tu sufrimiento. Nunca lo veas como frío o indiferente. Nada podría estar más lejos de la verdad. Clama a Él. Él realmente se preocupa por ti, recibe su empatía, recibe su cuidado por ti cuando sufres. Bueno, a pesar de lo amable, compasivo y maravilloso que es Jesús, la gente siempre está dividida respecto a Él. Versículo 35, Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, al ver eso, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía Él, que abrió los ojos del ciego, eso es en el capítulo 9, haber evitado también que este hombre muriera? Noten un grupo, versículo 36. Tenían razón en que Jesús sentía un profundo afecto por Lázaro, pero estaban equivocados porque esa no era la razón por la que Jesús lloró. Él no estaba afligido por las mismas razones que el resto de las personas allí, como acabamos de ver. Segundo grupo, miren el versículo 37. También tienen razón al decir que Jesús pudo haber evitado que Lázaro muriera. Quiero decir, Él ya había resucitado a 2 personas antes. Esto lo pueden ver en Marcos 5 y en Lucas 7. Sin embargo, también están equivocados en la manera en que lo ven. Noten esa palabra podía allí en el versículo 37. Están equivocados al pensar que Él no puede hacer nada ahora que Lázaro está muerto y lleva 4 días así. No, Él sí hará algo al respecto. Así que un grupo al menos es comprensivo, aunque está equivocado. El otro grupo es escéptico, tal vez incluso cínico, y también está equivocado. El primero parece estar abierto a Jesús. El segundo parece tener una actitud negativa hacia Él. Así que tenemos a los abiertos y a los escépticos, lo cual puede ser igual para los no cristianos que están aquí hoy. Quizá estés abierto a lo que hemos escuchado hoy acerca de Jesús. Quizá estés dispuesto a escuchar más. Eso es genial.
quizás seas escéptico, quizá incluso estés burlándote internamente del mensaje sobre Jesús que has escuchado hoy. Eso no es tan bueno. Sin importar en cuál grupo te encuentres hoy, la única respuesta correcta a Jesús es la que tuvo María en el versículo 27. Señor, Maestro, Rey, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Confío en ti. Me aparto de mi pecado. Me aparto de mi independencia. Me aparto de mi rebeldía y te entrego mi vida. Es tuya. Es la única respuesta correcta. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice cualquiera, y eso significa quien quiera que seas, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, salvo de la condena eterna. Que tú mereces, que yo merezco, que todos merecemos por todos nuestros pecados contra el único Dios que existe. Ahora sé que algunos de ustedes están abiertos a esto. Y si ese eres tú, me encantaría hablar contigo en la puerta de atrás después del servicio. O si eres de los que dicen, no quiero hablar, pastores me asustan. Está bien, no hay problema. Puedes enviarme un correo electrónico a info@redemeraz.org. Sé que otros de ustedes son más escépticos respecto a esto. Quizá te encantaría hablar conmigo. Genial, yo también estaré en esa puerta de atrás después del servicio. O también puedes enviarme un correo electrónico a info@redeemer.org. Ahora, si no estás abierto o eres escéptico porque crees, entonces sabes que el sufrimiento invadirá tu vida y la de aquellos a quienes amas. Es solo cuestión de cuándo, no de si sucederá. Así que, cuando eso ocurra, brinda a quienes conoces y amas una simpatía decidida. Acércate a ellos, acompáñalos, ámalos, cuídalos de maneras tangibles. Y si eres tú quien está sufriendo en este momento, está bien expresar tu confusión al Señor, derramar tu corazón ante Él, pero hazlo con reverencia y respeto por el simple hecho de que Él es Dios. ¿Y qué? Y nosotros no lo somos. Además, no te alejes del Señor cuando sufras, sino recibe la empatía divina y acércate a Él. Él te mostrará misericordia. Él te mostrará gracia porque se compadece de nosotros en nuestra debilidad. Podemos acudir a Él no tímidamente pensando, oh, debería ser más fuerte. Y lo siento mucho, Señor, por no serlo. No, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nos dará la gracia que necesitamos cuando sufrimos. Así que no te alejes de Él. Clama a Él, confía en Él, sabiendo que realmente se preocupa por ti. Él se preocupa profundamente por lo que estás atravesando y está obrando en ello y a través de ello de muchas maneras buenas. De nuevo, ¿por qué? Porque Él se preocupa por ti. Todo esto, cristiano, esto es lo que verdaderamente tienes y experimentas cuando ves a Jesús contigo en tu sufrimiento, en cada momento de tu dolor. ¿Lo crees? ¿Dios realmente se preocupa por ti, individualmente, personalmente por ti? Aquel que está con nosotros, cerca de nosotros cuando sufrimos. Ese es el Dios maravilloso y bondadoso que tenemos. Acompáñame en oración. Jesús, me vienen a la mente palabras que dicen que estas verdades son demasiado maravillosas. Estos pensamientos son demasiado maravillosos para nosotros. Porque en medio de todo esto no confiamos en ti perfectamente. En medio de todo esto pecamos contra ti. En medio de nuestro sufrimiento decimos y hacemos cosas por las que después tenemos que volver a ti y pedirte perdón. Y aún así, en medio de todo esto, un texto como este nos anima a ver las promesas en tu palabra como verdaderas. Que tú estás cerca de los quebrantados de corazón, sin importar lo que digan nuestros sentimientos. Que tú estás siempre con nosotros, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Que podemos echar todas nuestras preocupaciones sobre ti porque tú cuidas de nosotros. Que esas verdades sean más fuertes que cualquier otra cosa en medio de nuestro sufrimiento. Y capacítanos para ser una bendición para aquellos que conocemos y amamos que están sufriendo.
Y para los que están aquí, ya sea abiertos, escépticos o lo que sea, oro para que así como te has exaltado a través de la enseñanza de tu palabra aquí, atraigas a las personas más cerca de ti que terminen con su resistencia y terminen con sus excusas. Y que vengan a ti y digan, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hay mucho trabajo que puedes hacer con este texto. Hazlo en todas nuestras vidas. Rezo. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si este contenido te es útil, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.